estamos de vuelta con ustedes, 1:41 de la tarde. El caso de un menor de edad fallecido en mares, en alta mar, en territorio de Trinidad y Tobago, por parte de la Guardia Costera, que abrió fuego contra una embarcación con tripulantes venezolanos, ha conmocionado a la región, ha solicitado una cantidad de organismos internacionales, una investigación exhaustiva. Entre ellos se ha sumado ACNUR, también la Oficina Internacional de Migración y, por supuesto, los gobiernos del mundo se han preocupado respecto a lo que ocurre con la migración en Venezuela. Los venezolanos, los compatriotas que hoy buscan oportunidades en otras tierras por la situación que se vive, la coyuntura económica que vive nuestro país. Y no solamente hablamos de este caso, hablamos de quienes hoy también exponen su vida haciendo un traslado por tierra desde Venezuela hasta México, hasta Ecuador, hasta Chile, donde en algunos casos, más allá de lo que pueda ocurrir, como el caso en particular de Trinidad y Tobago, han sido víctimas fatales en accidentes de tránsito, han vivido una serie de situaciones que exponen su vida en este recorrido por lograr una calidad de vida o lograr una nueva oportunidad para su familia. Es el tema que vamos a abordar esta tarde con nuestro segundo invitado. Jorge Barragán es responsable de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, Carlos, y a todas las audiencias que nos está viendo hoy en esta tarde en Venezuela. Desde la Alianza del Lápiz estamos totalmente indignados, que han pasado 6 días y no le han entregado el cuerpo al niño asesinado de una madre venezolana. Estaban tratando de viajar por una mejor vida, por un mejor futuro. Y lamentablemente, los funcionarios de la Cancillería venezolana nos han abocado a defender a nuestros venezolanos que se encuentran afuera. Fue asesinado un niño venezolano y pareciera que a nadie le duele lo que hoy está pasando. Pareciera que el tibio pronunciamiento de la Cancillería, que sencillamente lo que hizo fue hablar del hecho, pero no hizo mayor cosa, no da respuesta ante lo que hoy está pasando. Desde Alianza del Lápiz decimos, hay que expulsar al embajador de Trinidad y Tobago, hay que abrirle una investigación al ministro de Defensa de Trinidad y Tobago y hay que llamar a consulta a nuestro embajador en Puerto España. Estos hechos no se pueden seguir repitiendo y hay que hacer justicia y defender la vida de un venezolano. Este no es un caso aislado, ¿no? Lamentablemente, por supuesto, se ha perdido la vida de este menor de edad, pero no es un caso aislado lo que está pasando con los venezolanos en ese cruce entre Venezuela y Trinidad y Tobago, con todo lo que son las islas del Caribe, el caso Aruba, Curazao y Bonaire. Lo cierto es que se suma a una serie de denuncias que tienen que ver con situaciones donde también exponen su vida, naufragios. Incluso veíamos también esta semana que 13 venezolanos fueron rescatados en aguas internacionales. Todo esto, la posición del Estado, ¿qué importancia tiene pudiéramos decir, su enfoque al respecto o abocarse a esta tarea? Sí, bueno, el trabajo de la Cancillería, a todas las personas que nos están viendo, es defender los intereses de los venezolanos que se encuentran afuera de nuestras fronteras. Hoy vimos hechos como xenófobos de una marcha en Chile atacando a venezolanos. Vimos la muerte de una niña venezolana tratando de pasar la frontera entre México y Estados Unidos. Vimos también el relato de una mujer venezolana que pasó la selva del Darién. Es un paso muy peligroso entre Colombia y Panamá, y la Cancillería en silencio. Hicimos un pronunciamiento tibio. ¿Dónde está el supuesto patriotismo que defendía la revolución? ¿Dónde se encuentra cuando los venezolanos están siendo atacados afuera y nadie los está defendiendo? Por eso nosotros desde la Alianza del Lápiz siempre vamos a defender y a alzar las banderas de la defensa de los derechos de los migrantes venezolanos en cualquier parte del mundo. El Táchira se ha convertido en la puerta de salida de un país y eso no puede seguir pasando. Y por eso, como lo ha dicho nuestro presidente nacional, vamos a defender para que los venezolanos puedan y quieran vivir en su país, para que puedan vivir en Venezuela. Y por eso estamos trabajando. Desde Alianza del Lápiz, ¿cómo ven políticas como el plan Vuelta a la Patria, por ejemplo, que ha sido una política que se implementó durante la pandemia para esos venezolanos que han decidido volver a nuestras tierras? ¿Es una política acertada? ¿Es una política que pudiéramos considerar busca precisamente cambiar esta realidad? Mira, Carlos, nosotros hay que separar muy bien lo que es la propaganda política y lo que es la realidad. Según últimos estudios de la Organización Internacional de Migraciones, se están yendo normalmente 56.000 venezolanos al mes. Son más los que se van que los que regresan. Y esos que se están yendo en condiciones inhumanas y aparte están siendo a merced de coyotes que le están cobrando en $3.500 a $4.500. Son familias enteras que trabajan de mucho tiempo, de siglos, donde venden casas, venden carros, venden absolutamente todo para quedar en manos de coyotes con la incertidumbre de irse sin saber si van a poder llegar. Hay un dato muy interesante, que es la frontera sur de México con los Estados Unidos. Pasaron 106.000 venezolanos para el año 2021. La cantidad de venezolanos que han pagado a coyotes para poder irse de una realidad que lamentablemente no pueden vivir
de forma digna en su país, y eso es lamentable. Y ante ese hecho vemos cómo el Estado hace propaganda política de unas personas que regresan, pero son más los que se van, y no defiendan a los venezolanos que se van por un hecho de tratar de opacarlo y no visibilizarlo. Y los gobiernos del mundo, porque hemos visto también, y podría uno pensar, la solidaridad del continente con lo que viven esos venezolanos que buscan oportunidades debería manifestarse en abrir oportunidades. Pero vemos el caso, por ejemplo, de quienes emigran hoy a Estados Unidos a través de este paso fronterizo del sur de los Estados Unidos con la frontera con México, que hoy México les exige una visa, por ejemplo, o países que han tomado ciertas medidas que complican un poco más el que los venezolanos puedan encontrar estabilidad en esas naciones. Una de las propuestas que desde el lápiz hemos alzado es que los países amigos y aliados realmente arreglen la situación laboral y regularicen la situación laboral de los venezolanos que se encuentran afuera. Ese estudio que se estaba comentando de la Organización Internacional de Migraciones dice que solo apenas el 10% de los más de 6 millones de venezolanos que se han podido ir han podido regularizar su vida en esos países. O sea, estamos hablando de venezolanos que lamentablemente se encuentran a merced de toda la informalidad para poder trabajar, de trabajar más y ganar mucho menos que los connacionales, de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que no está bien. Venezuela siempre recibió a todos los migrantes anteriormente. Cuando los países tenían crisis, Venezuela recibía a los argentinos, a los chilenos, a los peruanos, a los trinitarios. Me comentaba un compañero cómo en Sucre y en Carúpano recibían a las personas de Trinidad y Tobago sin ningún tipo de problema para que trabajaran en su país. Venezuela les abrió las puertas y hoy nos las cierran en la cara y nadie está diciendo nada. Eso no puede seguir pasando. Los venezolanos tenemos que defendernos, sea donde sea, y le pedimos a los países aliados que puedan regularizar la vida laboral para que los venezolanos sean parte de esa economía y no se encuentren en la informalidad y caigan en cualquier tipo de trampas y pase lo que hoy está pasando. Lo que hoy está pasando es una situación, como mencionamos, lamentable, porque hemos visto casos en Iquique, por ejemplo, en una región al norte de Chile, donde los venezolanos han sido agredidos por funcionarios de seguridad, por ciudadanos, y por supuesto hay una realidad también que quisiéramos abordar respecto a este tema y tiene que ver con las condiciones para que los venezolanos no decidan irse. ¿Cómo comenzar a trabajar en este sentido? Que el venezolano hoy no vea que es necesario abandonar su tierra, abandonar a sus seres queridos por una nueva oportunidad. ¿Cuál es el rol que debería jugar un Estado en este sentido? Mira, es muy complejo al ver cómo las madres de los niños, el niño que fue asesinado y la madre de la niña que murió en el Río Grande eran maestras. Su salario hoy de los maestros en Venezuela son de $2. Lo decía y la denuncia la decía nuestro secretario general Eric Ondarroa hace poco. Vemos cómo en la administración pública hoy los enfermeros, los maestros, los médicos, cualquier trabajador está a merced de sobrevivir porque el sueldo sencillamente es de hambre y no le da para poder vivir y tener una vida digna. Y desde el lápiz decimos, hay que dolarizar Venezuela realmente porque ya está de facto, pero algunos ganan en dólares y la administración pública y los empleados públicos ganan en bolívares. Unos se aprovechan y otros están en ascuas, sencillamente no pueden tener una vida digna en su país. Entonces, decimos desde la Alianza del Lápiz que los venezolanos están siendo expulsados y que el Táchira se ha convertido en esa puerta trasera de salida de Venezuela. Y no debe ser, todo lo contrario, Venezuela y el Táchira se debería convertir en esa puerta de entrada de los venezolanos que realmente quieren seguir acá, quieren seguir trabajando, quieren seguir echando para adelante, como muchos que seguimos aquí porque creemos en Venezuela y sobre todo somos venezolanos y por eso lo defendemos tanto. Bien, nos toca hacer una pausa, vamos a hacer un corte comercial. Está Jorge Barragán con nosotros, responsable de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. Al regreso seguimos conversando con nuestro invitado. Recuerda nuestras redes sociales, @encontexto_piso y @carlospeñalosa.